Hola, ¿qué tal amigos? El tema de esta ocasión es luz de check engine, que es esta, ¿sí? Esta luz se encuentra en el clúster del automóvil. ¿Cuál es el clúster? Es el tablero de instrumentos, en donde me marca la gasolina, la velocidad, las revoluciones, y se encienden varias luces en el tablero. Una de esas luces es esta, que se llama check engine. Es el icono de un motorcito. Se enciende cuando la computadora del automóvil encuentra un problema que no puede arreglar ella, ¿sí? Efectivamente, hay problemas que la computadora misma puede solucionar, pero hay problemas que no puede solucionar. Necesita atención de un profesional y es entonces cuando se enciende esta luz. También se puede encender cuando ya llegó un número de kilómetros recorridos sin que se le haya hecho un servicio, entonces el automóvil enciende esta luz. Puede ser que a lo mejor tú eres de las personas que quieren cambiarle el aceite a sus coches, que quieren hacerle ellos mismos las cosas. Puedes decir lo siguiente: yo tengo conocimientos de mecánica, sé cambiar un aceite, sé cambiar unas bujías, y yo le voy a hacer el servicio, y se lo haces, y se te enciende esta luz. Entonces piensas que algo está mal, lo llevas con el mecánico y el mecánico te dice que hay que afinarlo. No, pero es que yo ya lo afiné. Bueno, no se trata nada más de afinarlo, cambiarle el aceite, cambiarle filtros. Tienes que conectar el escáner al motor y decirle que ya lo afinaste para que ese servicio se resete o se ponga en ceros. Pero para poder entender cómo es que se logra que la computadora encienda esta luz, tenemos que entender algo. Todos los coches que tienen este icono tienen una tecnología que se llama OBD2, que quiere decir On-Board Diagnostic de segunda generación, que traducido al español quiere decir diagnóstico a bordo. Es decir, que el automóvil tiene las capacidades para autoescanearse o autodiagnosticarse, ¿sí? Anteriormente, cuando los coches no traían computadora, no eran electrónicos, se descomponía y no sabías ni por dónde empezar, tenías que hacer muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, el coche está fallando, pues hay que checarle la compresión, hay que checarle las bujías, hay que checarle los cables, hay que checar la bobina, hay que ver si me llega señal del switch, o sea, había que checar muchas cosas. Hoy en día, la misma computadora te puede decir: el problema está en el sensor de posición del árbol de levas, el problema está en el sensor de temperatura de refrigerante del motor. Tiene la capacidad para diagnosticarse y tú ya nada más vas a lo seguro. Es mucho más cómodo. Pero, bueno, cuando el PCM, que es la computadora del automóvil, por lo que conocemos comúnmente computadora, realmente se llama PCM, que quiere decir Power Control Module. Traducido al español quiere decir módulo de control del motor. Pues aquí tenemos lo que vamos a considerar PCM, ¿no? Que es la computadora del automóvil. Bueno, el PCM tiene muchas entradas y tiene muchas salidas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí va a tomar lectura de sensores y aquí va a tener salida de actuadores. Ajá. Y este pues es mi conexión a donde voy a conectar el escáner, ¿no? Bueno, cuando toma una señal de sensores, dependiendo de qué señal tenga, es la señal que va a mandar a los actuadores. El PCM de un automóvil es algo muy parecido a un Arduino, en el cual tú tienes entradas, vas a tener una programación y vas a tener unas salidas. Por ejemplo, tengo un sensor, tiene 3 cables, tiene su cuerda y tiene aquí una sonda que es un termómetro. Este sensor es el sensor de temperatura de refrigerante del motor, es un ejemplo, ¿no? En el cual uno se va a ir a tierra, el otro se va a ir a más 12 volts de corriente continua y este va a ser al PCM, en el cual dependiendo de la temperatura que hay aquí me va a mandar un voltaje. Vamos a decir que si me manda 0 volts, eso quiere decir que a lo mejor estamos a menos 10 grados centígrados. Y si me manda 10 volts, eso quiere decir que estamos a más 130 grados centígrados, ¿no? Entonces, cuando le llegue una corriente a una de las entradas, él va a decir: ah, bueno, pues el motor ya está caliente o el refrigerante ya está caliente, entonces tengo que hacer que el ventilador se encienda. Y me manda una señal aquí, por ejemplo, de 12 volts de corriente continua para que se encienda el ventilador.
Pero si por ejemplo no le llega ninguna señal de aquí, que le llegan, vamos a decir, 0 volts no es igual a nada, ¿eh? O sea, 0 volts, de hecho, para los que saben, aquellos de matemáticas, 0 es un número positivo. Cuando no me llega nada, o sea que no me llega absolutamente ninguna señal, entonces quiere decir que aquí no hay señal. Automáticamente el PCM me manda una señal para que el ventilador se encienda, pero se va a encender esta luz. Y cuando yo le meta el escáner, me va a decir entrada alta en el circuito del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Y no me lo va a decir como tal en esas palabras, me va a mandar un código. Vamos a decir, es un ejemplo, el código P0750. Entonces, hay unos escáneres como el que yo tengo que sí te dice la descripción de la falla, pero hay otros que tú te metes a Google y buscas cuál es ese código y ya te va a decir, pues ese código quiere decir que no le está llegando información de este sensor. Y tú como mecánico lo que tienes que hacer es verificar el cableado. Si el cableado, pues hay un cable que está cortado, pues lo encintas, lo soldas, lo aíslas y ya funciona. Pero si por ejemplo aún así no te da y está bien conectado, pues entonces el sensor se dañó y es cambiar el sensor. Aunque también se puede dar el caso de que la entrada de la computadora adentro, o sea sus circuitos que tiene adentro, todo, puede ser que esté el daño ahí, pero normalmente pues nunca vamos a saberlo, ¿no? Normalmente lo que hacemos es comprar el sensor y si aún así no funciona, pues entonces ya podemos decir que es la computadora y aún así se hacen otras pruebas. Pero la computadora normalmente nunca se debe de tocar. La computadora es muy raro que se llegue a dañar. Siempre se daña por factores externos. Cuando el PCM detecta una anomalía, un rango por ejemplo excesivo, que aquí me están llegando, vamos a decir 0.2 volts, que quiere decir que estamos a menos 6 grados, no vamos a decirlo así. Pero resulta que otro sensor, el sensor de temperatura de bloque de cilindros, me está marcando que estamos, vamos a decir, a 140 grados centígrados. Entonces también me va a encender la luz de Check Engine porque me va a decir, bueno, una entrada me está dando un valor y la otra entrada me debería de estar dando un valor variable, ¿no? El PCM tiene una tabla de verdad y va a decir, estos rangos son inoperables, son rangos malos. Entonces aquí me va a decir en el escáner que hay una variación o que hay una señal ilógica en algunos dos sensores. Entonces, en pocas palabras, cuando se enciende esta luz, quiere decir que hay un problema en el automóvil, que la computadora detectó que hay un problema y que no lo puede solucionar. Hay problemas que sí se pueden solucionar. Por ejemplo, la válvula jack necesita estar abierta en un 60%. La computadora, para que la válvula jack esté en un 60%, abre la válvula o le manda un voltaje de 12 volts durante 3 milisegundos para que se abra en un 60%. Y resulta que la abrió durante 3 milisegundos y se abrió nada más hasta el 40%. Entonces ahí hay un problema, pero la computadora lo que va a hacer es mandar un poco más de tiempo esa señal y resulta que sí se abrió hasta el 60%. Entonces no es necesario que encienda esta luz, aunque en su registro va a guardar que hay un problema probable con la válvula jack. Y si se llega a dar un problema, por ejemplo, de aceleración, nosotros en el escáner nos aparecen cuáles son los sensores que han tenido anomalías y probablemente nosotros podamos solucionar el problema con esa información que nos da. Algo muy importante es que cuando la luz se enciende y se queda fija, es una falla, vamos a decir, no tan importante o no tan riesgosa. Pero cuando esta luz empieza a parpadear, eso quiere decir que el problema sí es grave o que el carro está a punto de desactivarse, es decir, la computadora está a punto de mandar una señal de apagado. ¿Por qué? Porque se puede dañar el vehículo. Supongamos que aquí la temperatura está llegando a los 160 grados, eso en cualquier motor ya es una temperatura muy alta. Entonces cuando el PCM detecta que las entradas de sus sensores de temperatura son muy altas, empieza a hacer que parpadee esta luz y momentos después se apaga para protegerse. Algo muy importante que les tengo que aclarar es que este icono, al igual que muchos otros iconos, se encienden cuando abres el switch nada más. A eso se le llama luz testigo. Es decir, cuando tú sacas la llave
y el coche está apagado, todo tiene que estar apagado. Pero cuando tú metes la llave y abres únicamente el switch, todas las luces se deben de prender y probablemente se queden encendidas, sino hasta que das marcha y el motor enciende, esas luces se deben de apagar. ¿Eso para qué es? Para que tú veas que sí sirve esta luz. Muchas veces, cuando no pueden arreglar una falla, lo que hacen es que le quitan el foco, o cuando son LEDs, les ponen silicón negro en el hoyito en donde se ve, porque finalmente es una luz que prende, pero en el clúster trae esta forma, entonces se ve, pues por la luz que le está reflejando en la parte de atrás, se ve esto. Lo que hacen es que le ponen una gota de silicón negro y ya no se ve. Entonces, si tú abres el switch de tu auto y se enciende esta luz, y cuando echas a andar el automóvil se apaga, quiere decir que no hay ningún problema. Simplemente fue la luz testigo. Pero si cuando tú abres el switch nunca ves este icono, eso quiere decir que a lo mejor el carro, si es que lo vas a comprar, tiene un problema grave y no quieren que lo sepas. Y si es un coche que tú ya tenías y acabas de ver este video, pues probablemente tengas que llevarlo a escanear para saber que tiene un problema y que no querían que lo supieras. Incluso hay veces que los llevas con el mecánico y te dicen, ya quedó, y resulta que le ponen el silicón o le quitan el foco, pues para que estés tranquilo, pero a lo mejor es un problema que no supieron encontrar, ¿no? Muchas veces no se tiene, pues vamos a decir, la humildad de decir, ¿sabes qué? Pues no sé, no lo encuentro, llévalo a otro lado. Quieren hacerse, no, pues vamos a hacerle un remiendo, vamos a quitarle esto, a desconectarle esto, y solo así funciona, pero se enciende esta luz, pues vamos a eliminarla. Entonces es muy importante que veas que cuando abres el switch se encienda esta luz y cuando eches a andar el motor se apague. Eso quiere decir que el motor está bien. Nos vemos, amigos, hasta la próxima y muchas gracias por ver el video.